Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Durante el tercer Congreso Unitario del Pueblo Afroamericano Bicentenario Cimarrón Antirracista, mujeres y hombres de origen africano radicados en el Ecuador reflexionaron el pasado 26 y 27 de septiembre sobre su proceso histórico a escala nacional. Ahí definieron resoluciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y plantear nuevos desafíos enmarcados en la diversidad étnica y las condiciones políticas y socioeconómicas desde el pueblo afroamericano. Son las 8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos. Saludamos a David Quiñones, vocero unitario del pueblo afroecuatoriano. David, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿En qué estado está el pueblo afroecuatoriano? Tradicionalmente uno de los sectores olvidados por los diferentes gobiernos, pero que se ha visto tal vez más perjudicado ahora con el tema de la crisis sanitaria y la situación económica por la que atraviesa nuestra nación. ¿Cómo está la situación del pueblo afroecuatoriano? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexi, a la comunidad que nos escucha a través de Pichincha Universal. Un saludo del pueblo afroecuatoriano en todo su conjunto, al pueblo ecuatoriano, y cómo no saludar a ustedes, Pichincha Universal, que son uno de los pocos medios plurales que tenemos en este país que generan una apertura y un espacio importante para los sectores que no han tenido históricamente voz en este país. Y muestra de ello es que tenemos este espacio en el mes del pueblo afroecuatoriano y hemos venido generando alguna incidencia desde el medio de ustedes, reportando y expresando el sentir del pueblo afroecuatoriano. Y hoy, como no, mira, transitamos el tercer Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano, un congreso que se dio en medio de una situación de crisis nacional como es la pandemia, pero también este congreso recoge, cierto, un objetivo histórico que hay que principalizar en este país, como fue la gesta libertaria del Bicentenario. Por ello, allí participaron hombres y mujeres afrodescendientes, cuyo reconocimiento histórico no está anclado en la historia de este país, pero en función del análisis de algunos indicadores, es importante decir, Licenia, que nosotros en esta ocasión, como pueblo afro, estuvo integrado diferentes sectores a nivel nacional e internacional por la importancia que radicaba el Congreso en este momento de crisis, y participaron en el mismo activistas políticos del pueblo afroecuatoriano como Mae Montaño, como Antonio Preciado, académicos como John Antón, Santiago Arboleda, es alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán, y algunos invitados internacionales como Igor Correa de la COPAFRO, que es la Comisión Latinoamericana y del Caribe de Afrodescendientes, o Celia Sacramento de Brasil, es alcalde de Bahía. Bueno, tuvimos una asistencia importante de delegados nacionales y más de 12,000 seguidores en vivo en redes que estuvieron aportando en este congreso. Entonces nos da un insumo importante para decir que este país como tal tiene una deuda histórica con el pueblo afro y con otros pueblos, ¿no? Y de hecho, en el marco de esa deuda histórica hemos identificado algunos aspectos que lo han identificado organismos internacionales como Naciones Unidas, que cuando declara el Día Nacional de los Pueblos Afrodescendientes, lo hace en función del análisis de indicadores sociales, económicos y de desarrollo propiamente dicho, donde esos indicadores para los pueblos afro de estas Américas y especialmente para Ecuador son tremendamente distantes de la realidad de otros sectores de nuestro pueblo. Y podemos decirlo, mira, ahora se está programando el tema del censo nacional, pero en el censo del 2010 y con datos del 2018 del mismo gobierno, los indicadores de desempleo en el país, que eran de 3.2 en el 2008, para el pueblo afrodescendiente son de 9.1, ¿no? El tema del acceso a la educación superior, que en el país tenía un promedio de por arriba del 30%, para el pueblo afrodescendiente solo era del 16%. Y como ello, el tema del índice de necesidades básicas insatisfechas para el pueblo afrodescendiente está muy distante de otros conglomerados sociales.
Y aún así, este Estado ecuatoriano firmó el Decenio Internacional de los Afros como una resolución de Naciones Unidas que tiene el rango fundamentalmente de acuerdo o convenio internacional, pero tampoco lo ha cumplido. Entonces, el Decenio del Pueblo Afro fue firmado en el 2013, comenzaba desde el 2015, 1 de enero, al 31 de diciembre del 2024, pero hasta ahora este gobierno no ha dado señales, y el Estado en sí, de querer aportar en la inclusión real del pueblo afroecuatoriano en la estructura de la nación, siendo que somos uno de los mayores constructores de esta patria. David, muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludarle. ¿Cuál ha sido su contraparte durante este gobierno? Es decir, el pueblo afroecuatoriano, ¿con quién ha mantenido diálogos? ¿Con quién ha manejado, digamos, las conversaciones para la aplicación y el cumplimiento de lo que ustedes deberían esperar como, digamos, política pública en defensa de la comunidad afroecuatoriana? ¿Quién ha sido su contraparte en el gobierno? ¿Ha habido algún ministro, algún funcionario que se ha sentado a dialogar con ustedes o no? Bueno, debo decirte, Alexis, primero saludarte y luego decirte que efectivamente nosotros tuvimos un compromiso directo como pueblo afroecuatoriano con el presidente de la República, quien comprometió su apoyo a la iniciativa y al cumplimiento del convenio y acuerdo internacional de la Declaración del Decenio, pero lamentablemente, una vez posesionados en Carondelet, nosotros, el acuerdo era que se cree la Secretaría Técnica del Decenio como institucionalidad para darle forma a la política pública del pueblo afrodescendiente, pero vimos que luego el gobierno creó la Secretaría Técnica de toda una vida, pero no creó la Secretaría Técnica del Decenio, y hemos interactuado con la ministra del Interior, hemos actuado con Secretaría de Derechos Humanos, hemos actuado con los miembros en el Consejo de la Igualdad, pero hasta ahí no ha trascendido la necesidad de ubicar como un aspecto importante el desarrollo del pueblo afrodescendiente, siendo que tiene un rango constitucional ese acuerdo, pues el artículo 424 y 425 de la Constitución establece la jerarquía de las leyes en este país, y los convenios, acuerdos internacionales tienen preponderancia sobre algunas leyes de rango constitucional, y en ese mismo sentido el gobierno entonces incumple derechos, porque cuando se establece una declaración internacional que amplía derechos para un sector de la población, el no cumplimiento es un atentatorio contra esos derechos establecidos en la misma Carta Magna. En función de ello, nosotros creemos fundamental señalar algunos aspectos importantes, ya que no hay una voluntad del Estado en reconocer e integrar decididamente a otros sectores en la vida misma del pueblo ecuatoriano en cuanto al disfrute y toma de decisiones para resolver los problemas. Entonces creemos fundamental que nosotros, como estructura del pueblo afrodescendiente, hoy estamos en la posición de implementar cuantas acciones legales sean correspondientes para que se cumpla con el derecho negado en el Estado ecuatoriano hasta la actualidad. Hace algunos días se realizó este Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano en el que se tomaron varias resoluciones, y a mí me gustaría que usted destaque la sexta, por ejemplo, que es establecer acciones para que el Estado garantice la calidad y acceso a la salud de la población afroecuatoriana y la revitalización de la medicina ancestral. ¿Qué acciones se van a tomar para que el Estado garantice este derecho, sobre todo ahora que atravesamos una crisis sanitaria y que ha golpeado sin duda fuertemente también al pueblo afroecuatoriano? Bueno, Licenia, ahí hay dos aspectos importantes que deben ser atendidos con urgencia, y estamos trabajando desde la estructura organizacional, que es salud y el impacto sobre la economía de la población afrodescendiente. Y eso debe ser entendido desde, mira, las comunidades afrodescendientes son comunidades que, cuando hablamos de indicadores, decíamos, tienen los indicadores más bajos de inversión de política pública, y el acceso a la salud formal en las comunidades afrodescendientes es deficiente, ¿cierto? No hay una política exclusiva del Estado para lograr un mayor acceso. El tema de nuestra espiritualidad es parte de nuestra vida y es parte de las acciones de salud ancestral que venimos aplicando, y justamente, miren, esta epidemia del COVID, podemos identificar en la tasa de mortalidad cuántos
de estos fueron afrodescendientes, no son afrodescendientes. Y vemos que ahí ha impactado fundamentalmente lo que es la medicina ancestral, porque los tratamientos y los manejos en nuestros territorios han sido a través de medicina ancestral fundamentalmente, más allá de la medicina que el Estado nos pueda proveer. Y tiene mucho que ver este tema del impacto en la salud porque, mira, con el COVID se puede desnudar algunos aspectos. Del pueblo afroecuatoriano desde ya venía siendo afectado respecto al acceso a políticas de empleo y políticas de desarrollo en el Estado, acceso al crédito y algunas otras políticas en ese sentido, y vemos que hoy somos uno de los sectores más afectados, pues con una economía informal que normalmente 7 de cada 10 ecuatorianos hoy tienen una economía informal, pero son 9.1 de cada afroecuatoriano está en economía informal. Y en el establecimiento de acciones estatales que restringen la movilidad humana, donde no hay la posibilidad de salir a generar los recursos que se generaban en esa economía informal, entonces de hecho que la pandemia ha venido a complicar y a agravar la situación económica de los afrodescendientes. Por ello en el Congreso establecimos también alternativas de recuperación y desarrollo económico para el pueblo afro, que pasa por la implementación de un fondo para el desarrollo de nuestro pueblo, anclado en un sistema Ubuntu financiero afrodescendiente, el cual tendrá la posibilidad de establecer banca social, empresa social y algunas acciones como economía naranja para fortalecer nuestra economía a partir de nuestras propias potencialidades. David, el Ecuador cuenta con un Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. ¿El Consejo ha servido de algo? ¿Cuál es su análisis, su respuesta con respecto a las ejecutorias y acciones de este Consejo para la Igualdad? Bueno, Alexis, el tema del Consejo para la Igualdad pasa por un tema de burocracia, ¿no? Y en el tema burocrático podemos identificar que no es posible la autorregulación de un Estado cuando no hay políticas claras. El gobierno no cumple y el Consejo de la Igualdad, que es el llamado a transversalizar la política pública, a observar la política pública y presentar las objeciones en función del no cumplimiento. Este Consejo de la Igualdad, que depende y está anclado a un mismo gobierno, ¿cómo observa a ese mismo gobierno? Es tremendamente complicado, pues los funcionarios están en el cuidado de su espacio, más allá de establecer y cumplir con las competencias propiamente dichas de este Consejo. Por lo tanto, el Consejo de la Igualdad para nosotros lo que ha sido es un volver a trillar, pues ya elaboramos en el 2016 la Agenda para la Igualdad del Pueblo Afrodescendiente, que debía ser aplicada, debía ser cumplida. Y esa agenda establece 4 aspectos importantes, que tiene que ver con trabajar la Ley de Acciones Afirmativas del Pueblo Afroecuatoriano, que tiene que ver con la institucionalidad del decenio, crear una secretaría técnica o una institución para que pueda ejecutar la política, y el tema de la etnoeducación como política suprema para nosotros, que es tremendamente importante y se viene haciendo un trabajo, y el acceso a espacios en un porcentaje no menor al número de habitantes que somos en la nación. El Consejo de la Igualdad, en vez de impulsar aquello, lo que ha cogido es nuevamente a repensar la agenda ya trabajada. Por lo tanto, el impacto del Consejo de la Igualdad para el pueblo afroecuatoriano no ha sido satisfactorio. Podemos decir que más bien ha entorpecido el desarrollo de esa política pública establecida en la agenda y no hay resultados tangibles en ese sentido. Por todo lo que usted ha expuesto durante esta entrevista, la situación actual del pueblo afroecuatoriano está en una peor condición en cuanto a su calidad de vida. Bueno, realmente es lo que reflejan los mismos indicadores del gobierno, no lo decimos nosotros, y cuando visitas las comunidades afrodescendientes, entonces puedes entender cuánto ha impactado, ¿cierto?, esta pandemia, y antes de la pandemia, cómo veníamos siendo marginados los pueblos afro. En función de ello, nosotros planteamos una política de inclusión que nos permita mejorar esos estándares, mejorar esos indicadores, a fin de ir por el desarrollo pleno. Mire, en este momento nosotros planteábamos, ¿no?, el tema del acceso educativo, el acceso a becas. ¿Por qué reclamamos el acceso a becas? Es para compensar estas desigualdades. Pues si la calidad educativa de nuestras comunidades estuvieran en buen parámetro, igual que otros sectores, entonces no reclamaríamos el acceso
necesario y diferenciado de beca, porque tendríamos los mismos niveles de competencia en los escenarios que sean necesarios. Realmente se ha visto afectado profundamente la condición de vida del pueblo afroecuatoriano, no solo con la pandemia, sino desde mucho antes, y prueba de ello es la reclamación de las mismas Naciones Unidas sobre la implementación de políticas de reparación histórica que permita, de hecho, mejorar la vida de los afrodescendientes. David, nuestro país, y me lo recuerdan a través de un mensaje, personas que están escuchando esta conversación, esta entrevista y muy interesadas en el diálogo que estamos manteniendo con usted, nos dicen, nuestro país ha suscrito varios instrumentos internacionales de derechos humanos, aquellos que se orientan a erradicar el racismo, la discriminación, no solo hacia los afrodescendientes, sino también hacia pueblos y comunidades. La Constitución de la República reconoce y garantiza el efectivo goce de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. Se firmó el Decreto Ejecutivo número 60, el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión, etcétera, 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 etcétera. Es decir, documentos, instrumentos legales, la Constitución tan garantista que tenemos. O sea, documentos tenemos, leyes tenemos, reglamentos tenemos. El problema es cómo hacer para que esto no se quede en letra muerta y existan políticas públicas que se ejecuten y vayan en beneficio de los afroecuatorianos, en beneficio de los indígenas, en beneficio de los campesinos, de los montubios, en beneficio de absolutamente todos, sin discriminación. ¿Cómo hacer para que todo esto no quede en letra muerta, David? Bueno, Alexis, mire, en ese sentido nosotros estamos conscientes que el Estado camina fundamentalmente en una declaratoria misma de Estado fallido, porque el no cumplir tu Carta Magna, es decir, está en una condición tremendamente compleja, ¿no? Es la Carta Suprema. Y efectivamente, como el Estado ha firmado tanto y no ha cumplido, pero no cumple para los sectores que tienen menos impacto político y social en el Estado ecuatoriano. Pero claro, nosotros estamos planteando ahora, plantear cuantas acciones legales sean correspondientes para que se respete nuestro derecho. Y un segundo aspecto importante será la movilidad del pueblo afrodescendiente. Por ello estamos trabajando en las estructuras de exigibilidad permanente y de participación, y caminamos a constituir el Parlamento Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, capaz de discutir las leyes que este Estado discute y que terminan afectando o no beneficiando a nuestro pueblo. Fortalecer nuestra organización de base, que es la Confederación Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, que tenemos ya un plazo para tener estructurado ese proceso. ¿Y por qué no también caminar en el tema político partidista? Porque no tenemos representación como pueblo afrodescendiente en función de que no tenemos una estructura política para participar. Usted se da cuenta, tenemos más de 15 binomios y en ninguno hay un afroecuatoriano concursando ahí, ¿no? Entonces, en función de ello, nosotros estamos planteando que este año, que es importante para el pueblo afrodescendiente, la marcha de los 10.000 para discutir la política nuestra va. Y entonces vamos trabajando en territorio por consolidar estructuras de nuestro pueblo para generar la movilidad. En estos 4 años, ¿cuáles son las acciones que el pueblo afroecuatoriano va a tomar, David? ¿Qué van a hacer ustedes para impulsar que se tomen políticas públicas, que se adopten políticas públicas que vayan en beneficio de ustedes, de su comunidad? Quedan todavía 4 años. Como te decía, Alexis, las acciones legales se implementan, la movilidad humana se implementa para poder sentarnos a discutir con el gobierno, cualquiera que sea en función de la importancia de impulsar la política pública del pueblo afrodescendiente. Estamos en esa condescendencia y hoy comenzamos ese trabajo que se ha venido impulsando desde tiempo atrás y aspiramos en el segundo semestre de este año 2021 poder tener todas las estructuras de participación y exigencia al gobierno nacional, a la Asamblea Nacional, que nos permita lograr que se aprueben esa política pública a favor del pueblo afrodescendiente para que estemos integrados y vinculados realmente en la estructura de este Estado. Alex. David, hay personas afroecuatorianas que ocupan al momento altos cargos dentro de la administración gubernamental en diferentes instancias, sea en la legislatura o como por ejemplo en la Fiscalía General del Estado. ¿Qué papel han jugado hacia el pueblo afroecuatoriano? ¿Han hecho algo por sus semejantes? Bueno, mira, la discusión del papel
que juegan algunos funcionarios afroecuatorianos, que son funcionarios de gobierno y no del pueblo afroecuatoriano, porque para su selección es el gobierno que establece a quién lleva y a quién no, sin contar con nuestras organizaciones. Por lo general ellos cumplen un rol a partir del gobierno, no un rol a partir de nuestras organizaciones. Y por ello la representación legítima del pueblo afrodescendiente la establece el Tercer Congreso Unitario, donde plantea sus estructuras de participación y de representación. Los funcionarios cumplen su función como servidores, no como líderes afrodescendientes que transmiten o llevan adelante la voz del pueblo afrodescendiente. Esta voz del pueblo afrodescendiente se estructura a partir del Tercer Congreso Unitario y las estructuras de participación que de allí nacerán, que son donde existirá ya la representación auténtica del pueblo afrodescendiente para la discusión y la interactuación con el Estado y con los órganos que sean necesarios para plantear nuestro plan de acción que nos permita insertarlo en la política pública del Estado. No sé si tiene alguna otra inquietud, alguna pregunta, Liz. No. ¿No? Sino agradecerle a David por haber aceptado la invitación a este diálogo, a esta conversación muy interesante, también preocupante saber cuál es la realidad del pueblo afroecuatoriano. Vemos que la condición de la comunidad, a partir de todo lo que nos ha dejado en negativo la pandemia, ha generado un retroceso impactante, ¿no? Hablamos de un 9% de desempleo, hablamos de un incremento del, no sé si la deserción o el no acceso a la educación superior del pueblo afroecuatoriano, cosas que son preocupantes y ojalá el Estado ecuatoriano pueda resolver en los años que vienen, ¿no? Y que los objetivos, no sé si va a alcanzar esos 4 años que quedan del decenio afro, David, pero por lo menos un porcentaje importante de esos objetivos logren cumplirse. Y quizás otra de las cosas que yo mencionaba y que nos decía hay que tomar acciones y empezar a ser más ejecutivos sobre eso es que no se quede, insisto, en simples leyes, ¿no? En letra muerta, en proyectos, en cosas que se aprueban y que no se cumplen, sino que hayan funcionarios que propendan al cumplimiento de lo que dice la ley y de lo que dicen los compromisos, que son compromisos además adquiridos de forma internacional, ¿no? Con organismos internacionales. Así que estaremos pendientes de aquello, David, para futuros diálogos de igual manera. Sí, antes de cerrar, David, no sé si ustedes han encontrado los diferentes planes de gobierno que se conocen, al menos hasta el momento, de estos casi 13 binomios presidenciales que están ya en la contienda electoral para el próximo año, algún plan de trabajo, algún aspecto dedicado exclusivamente a resolver la situación del pueblo afroecuatoriano. Bueno, realmente, Liz, el tema de la invisibilización de los afrodescendientes es un tema estructural del Estado. Y la participación que te planteaba respecto a los binomios, donde no aparecen los afrodescendientes como actores, pero sí luego nos van a buscar a la comunidad como votantes, refleja aquello. Si no nos integran en sus listas, ¿cierto? De hecho, que no estamos integrados en sus planes. Y hemos planteado frontalmente. Nosotros hoy representamos, de acuerdo a la proyección del último censo, el 10% de la población. Y en ese 10% de la población tenemos fácilmente 1 millón de votos. Nosotros estamos en la decisión de trabajar por los candidatos que planteen una posición adecuada y efectiva para nuestro pueblo, donde se planteen asumir nuestras propuestas y cumplir con esos planes. Pero realmente no hay una política específica en ninguno de esos planes. Más bien se plantean temas generales como históricamente se ha hecho en este país y que de los temas generales quienes salen perjudicados al final son los que menos incidencias van a tener en el tema de estos gobiernos. Por ello nosotros construimos desde la base esa propuesta que significa entonces que el gobierno que llegue a dirigir este Estado entienda que este es un Estado pluricultural y multiétnico y no es un Estado que representa a un solo sector. Las políticas de racismo estructural vienen incrustadas en este Estado desde la colonia y no se han movido desde ahí. Se vienen ejecutando los mismos planes de acciones para acceso a los créditos de todo mundo. Se vienen atentando contra la vida de afrodescendientes. Y mire, para nosotros el tema antirracista es un tema importante. Y vemos que este Estado ha evolucionado en ese sentido, ¿cierto? Manteniendo una posición racista.
pues lo que sucedió en Mascarilla con nuestro hermano Padilla, lo que está sucediendo en Furukawa, lo que sucedió con Michael Arce, son temas de racismo estructural, donde el Estado, en vez de ponerse del lado de las víctimas, se pone del lado del victimario. Entonces creemos que este Estado debe empezar a actuar diferente y lo va a hacer con la movilidad y las acciones que implementaremos como estructura del pueblo afrodescendiente para cambiar esa visión que hoy tiene este Estado. Y por ello le decimos a estos binomios que participan que este es un Estado integral, es un Estado pluricultural y multiétnico, donde deben establecerse políticas para todos los sectores. Pues si fuera un Estado que cumpliera con el derecho, la Constitución sería basta. Pero como es un Estado que no cumple, en su misma estructura están creando leyes para cada sector. Y tanto así que en medio de la pandemia, incluso al sector de la salud se le propuso cosas, y ya como pasó la pandemia, creen que pasó la pandemia, ya no se quiere cumplir con lo establecido. Mire, y es un sector fuerte de la sociedad. No es un sector excluido de la sociedad, un sector de pueblos y nacionalidades. Entonces, esta es una conducta del Estado como tal. Entonces, nosotros creemos que el trabajar en la aplicación de estas políticas antirracistas para nosotros será importante porque debemos tener un Estado que demuestre lo contrario, que no es racista y que está trabajando por la inclusión efectiva de todos y el respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias a David Quiñones, vocero unitario del pueblo afroecuatoriano, que ha estado con nosotros en nuestro segmento de entrevistas a través de Punto Noticias en Pichincha Universal. Gracias, David. Muy amable, David. Gracias a usted, Alexis. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.